Congreso Internacional de Derechos Humanos. Respuestas de los derechos humanos a las exigencias del siglo XXI. ...13 y 14 de septiembre de 2011... Salón Bicameral del Congreso de la Nación. Objetivo principal: dar a conocer las principales características que revisten los derechos humanos, desde puntos de vista transdisciplinares, sociopolíticos y culturales, de diferentes exponentes de la cultura de los derechos humanos del Mercosur, Europa y otros países latinoamericanos. Objetivos específicos: analizar la cultura de los derechos humanos, desde distintas aristas y perspectivas de estudio, por parte de diferentes y reconocidos exponentes, nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Crear una red internacional de organizaciones y defensores de derechos humanos, que mantengan fluida comunicación, para la defensa y promoción por la vigencia de los derechos humanos en América Latina, sobre la base del intercambio informativo referencial del Congreso Internacional.
caballeros, damos apertura oficial a este Congreso Internacional de Derechos Humanos con el lema Respuestas de los Derechos Humanos a las exigencias del siglo XXI. Preside esta ceremonia Su Excelencia el señor Presidente del Congreso de la Nación, el Senador Nacional Jorge Oviedo Mato, acompañado de Su Excelencia el señor Vicepresidente de la República, don Federico Franco, de la senadora Ana María Mendoza de Hacha, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Senadores, del señor profesor doctor Luis Alfonso Res, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señora Margarita Morcelli, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional Bicentenario. Destacamos la presencia de los señores congresistas, cuerpo diplomático, invitados especiales, destacados expositores nacionales y extranjeros. Este evento está organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el apoyo de la Comisión Nacional del Bicentenario y el Instituto Superior de Derechos Humanos. Damos apertura oficial con la entonación del himno nacional paraguayo, acompañado por la Orquesta de Cámara de la Policía Nacional. Señoras y señores, a continuación las palabras de apertura a cargo de Su Excelencia el Presidente del Congreso Nacional, senador Jorge Oviedo Mato. Excelentísimo señor Vicepresidente de la República, don Federico Franco Gómez. Excelentísimo señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Luis María Benítez Riera. Doctor y el más digno representante de los derechos humanos del Paraguay,
don Luis Alfonso Reg, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Señora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, senadora Ana María Mendoza de Hacha. Señora Margarita Morcelli, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional del Bicentenario. Autoridades nacionales, señores parlamentarios, señores miembros del cuerpo diplomático, señores expositores extranjeros y nacionales, señores miembros de las Fuerzas Armadas, nacionales y extranjeras aquí presentes, señoras y señores. En el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia Patria, constituye para mí un honor recibir y dar bienvenida a tan ilustres visitantes, participantes todos del Congreso Internacional de Derechos Humanos, organizado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, donde vuelvo a resaltar, presidida por la senadora Ana María Mendoza de Hacha. La búsqueda global de un compromiso con la Declaración de los Derechos Humanos afecta a todos. Esta campaña se apoya en miles de personas integradas y de grupos de ciudadanos que arriesgan su vida por la causa. Una mayor aplicación en la defensa de los derechos humanos contribuye a crear un entorno en el que la libertad y la dignidad se presuponen y se respetan. Depende de cada uno de nosotros el avanzar hacia este sueño. Es necesario recordar que la educación en la esfera de los derechos humanos debe abarcar más que un mero suministro de información y constituir en cambio un proceso amplio que dure toda la vida, por el cual los individuos, cualquiera sea su nivel de desarrollo y la sociedad en la que vivan, aprendan a respetar la dignidad de los demás y de los medios y métodos para garantizar ese respeto en todas las sociedades. Realmente, en el Bicentenario que estamos festejando, yo creo que, como había dicho una vez el vicepresidente de la República en un acto, me quedó grabado, yo no creo que los próceres de Mayo, que arriesgaron su vida por traer la independencia a nuestra patria, hayan querido que hayan niños mendigando en las calles, que también afecta a sus derechos humanos. Yo no creo que los próceres de Mayo hayan querido que en nuestro país, ni hayan pensado que en nuestro país iban a existir secuestros, asaltos, homicidios, como lo que hoy día nos afectan. Y yo creo que ha de ser muy difícil para la gente que integra las comisiones de derechos humanos y que luchan por los derechos humanos, tener que lidiar o tener que conjugar los derechos humanos de los secuestradores y de los secuestrados, de las víctimas y de los victimarios. Ha de ser muy difícil realmente el trabajo de ustedes. Yo los admiro por eso, por esa lucha en la cual no hacen distinción, porque vuelvo a repetir, ha de ser muy difícil. Yo creo que nuestros próceres de Mayo le trajeron la independencia a nuestro querido Paraguay para que todos vivamos en paz, para que todos respetemos los derechos humanos, para que los niños estén en las casas jugando o en las escuelas aprendiendo, para que los jóvenes estén en las universidades o en algún trabajo digno y no emigrando de la patria. Por eso, finalizando, cito unas afirmaciones hechas por Kofi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz 2001, quien nos legara este significativo pensamiento: no existe un solo modelo de democracia o de los derechos humanos o de la expresión cultural para todo el mundo, pero para todo el mundo tiene que haber democracia, derechos humanos y una libre expresión cultural.
valiosas palabras para la causa que hoy nos reúne. Agradezco la selecta concurrencia nacional y extranjera, así como a los organizadores de este magno evento. Formulo votos por el éxito en las deliberaciones, así como una feliz conclusión, que yo sé que así va a ser, teniendo a tan dilectos expositores en esta mesa y lógicamente en este plenario, y que tengamos, vuelvo a repetir, una feliz conclusión al término de este encuentro, que sirva para fortalecer y para unir cada vez más a todas las naciones en torno a los derechos humanos. Muchas gracias. Han sido las palabras del excelentísimo presidente del Congreso de la Nación, senador Jorge Oviedo Mato. Señoras y señores, en el marco de la apertura de este Congreso Internacional de Derechos Humanos, a continuación las palabras de Su Excelencia el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Luis María Benítez Riera. Excelentísimo señor Presidente, señor Vicepresidente de la República del Paraguay, don Federico Franco. Señor Presidente del Congreso, Senador Nacional Jorge Antonio Oviedo Matos. Señora Senadora Ana María Mendoza de Hacha. Señor don Luis Alfonso Res. Señora Margarita Morselli, expositores extranjeros y nacionales, autoridades nacionales y extranjeras, mi querido amigo y formador reverendo Padre Montero Tirado, señoras y señores. En el año del Bicentenario celebramos la apertura del Congreso Internacional de Derechos Humanos bajo el lema Respuestas de los Derechos Humanos a las Exigencias del siglo XXI. Ortega y Gasset afirmó que la única certeza posible es la que nos brinda el conocimiento histórico, porque en la historia como sistema el presente es fugacidad y transición y el futuro lo desconocido. Lo único que realmente podemos conocer es nuestro pasado. Es sabio y prudente, por tanto, utilizar el conocimiento del pasado como guía orientadora que nos permita intuir el sentido general de la marcha de la humanidad, porque sabiendo lo que pasó, podemos anticipar en cierta medida lo que vendrá. Según Vico, los derechos humanos son como un oleaje ininterrumpido de sucesos que avanza y retrocede constantemente. Esos avances son consecuencia de los impulsos promovidos por el hombre en pos de su propia elevación. Este impulso provocó efectos políticos, movimientos sociales y en definitiva logró, poco a poco y con mucho esfuerzo, que todos nos consideremos parte de una misma naturaleza esencial que nos abarca y nos engloba. Desde esta perspectiva, todos los hombres somos acreedores naturales del mismo nivel de protección, lo que conocemos como derechos humanos. Los derechos humanos han avanzado progresivamente hacia la aceptación del valor universal de la persona humana. Han recorrido hasta hoy un camino que reconoce ascensos y descensos, curvas, adelantos y retrocesos. Poco a poco, el espacio abarcado por los derechos humanos fue ampliándose y cada vez más hombres sintieron garantizado el ejercicio de sus potencialidades fundamentales. Siempre hubo discriminaciones: esclavos, hombres de color, indígenas, pobres, hasta la moderna discriminación ideológica. Pero en la lucha por la vigencia de los derechos humanos, el resultado es la incorporación de esos sectores discriminados al ámbito del respeto y protección acordados por la ley. De acuerdo con la filosofía occidental y judeo-cristiana, el respeto por la persona humana